Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Los saluda la profesora María Lidia Aranda. En la clase de hoy estaremos hablando de enzimas en base al capítulo 8 del libro de Blanco en su octava edición. Cuando estamos hablando de enzimas, estamos hablando del grupo de moléculas reconocidas como catalizadores biológicos. Un catalizador es aquel agente capaz de acelerar una reacción química sin formar parte del producto final ni desgastarse en el proceso. La gran mayoría de estas enzimas son proteínas globulares simples, principalmente las que reconoceremos como las del grupo de las hidrolasas. Las características de las enzimas es que actúan disminuyendo la energía de activación que necesita una reacción para llevarse a cabo. Son específicas. Es importante reconocer que una enzima solo cataliza una reacción química determinada y las sustancias sobre las cuales actúan reciben el nombre de sustratos. La nomenclatura que pueden llevar las enzimas puede ser agregando la terminación asa al sustrato sobre el cual actúa, ejemplo amilasa, se actúa sobre el almidón, o de acuerdo al tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, si cataliza una descarboxilación, sería una descarboxilasa. Existen algunos nombres arbitrarios, pero ya reconocidos, sobre todo en el mundo médico, como es el caso de la tialina salival o la enzima presente en toda la primera fase digestiva que contribuye a la formación del bolo alimentario, o la pepsina presente en el jugo gástrico, o tripsinas y quimotripsinas también presentes en el jugo gástrico. Existe una clasificación internacional de enzimas en 6 grupos, los cuales estudiaremos con las diferentes funciones y los subgrupos dentro de cada una de ellas. La primera son las oxidorreductasas, que catalizan reacciones de oxidorreducción. Dentro de ellas podemos tener a las deshidrogenasas, que son las responsables de extraer átomos de hidrógeno siempre en par de los sustratos sobre los cuales actúan y transferirla a una molécula aceptora de hidrógeno que no es el oxígeno, principalmente el dinucleótido de adenina y flavina como FAT o el dinucleótido de adenina y nucleína como DAT, muy conocidos en los ciclos, sobre todo de Krebs o ciclo de Kalin, como aceptores de hidrógenos, para formar la sustancia nueva. O las oxidasas, que son las que sustraen estos átomos de hidrógeno y una vez que pasa por un aceptor de hidrógenos como FAT o NAT, los transfieren luego al oxígeno para la formación de agua. También en el grupo de las oxidorreductasas tenemos a las hidroxilasas, que catalizan la introducción de funciones hidroxilo, carácter alcohólico, a un sustrato, utilizando para ello oxígeno molecular como donante. Como vemos aquí, la fenilalanina, al insertar un grupo hidroxilo OH, tenemos como resultado la tirosina. Otro grupo es el grupo de las transferasas, que ya catalizan la transferencia de un grupo de átomos de un sustrato a otro. Dentro de ellas están las quinasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos fosfato aportados por ATP, nucleótidos trifosfatos, a otro elemento. Y dan como producto, en este caso, el aportante va a quedar reducido a su forma de ADP. Luego tenemos el grupo de las hidrolasas, que catalizan la hidrólisis de un sustrato. Acá tenemos la hidrólisis, la adición de agua en la arginina para luego formar ornitina, lo que sería todo lo que es el metabolismo de los lípidos. Luego tenemos el grupo de las liasas, que catalizan la ruptura de moléculas de un sustrato por un proceso diferente al proceso de la hidrólisis. En este caso, la liasa, cuando se da la ruptura de la fructosa, va a dar origen a la dihidroxiacetona y al gliceraldehído. Las isomerasas, que catalizan la interconversión de isómeros ópticos, geométricos o de posición. Como vemos, están las isomerasas de función, cuando se da un cambio a función cetona en este ejemplo. Las mutasas, que interconvienen isómeros de posición,
del glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Tenemos luego el grupo de las ligasas que catalizan la unión de dos compuestos para formar uno nuevo, también llamadas sintetasas. Aquí vemos el caso de una glutamina sintetasa que une el glutamato con el grupo o con el compuesto amoníaco para dar origen a la glutamina en hígado, músculos, riñones y cerebros. ¿Cuál es la importancia clínica que tienen las enzimas? En las personas sanas, las enzimas intracelulares es prácticamente constante en el plasma. Si hay alguna variación, esto ya refleja el daño en algún tejido. Esto se puede ver con el ejemplo del glutamato piruvato transaminasa, cuya elevación nos indica la presencia de una enfermedad del hígado como la hepatitis, o de la lactato deshidrogenasa, que nos ayuda a identificar presencia de un infarto cardíaco. El estudio de estas enzimas contribuye como el carácter químico de estudio para conocer alguna forma de patología. También se utilizan como reactivos en la determinación de ciertas sustancias, como la ureasa, que ayuda a determinar urea en plasma, o la glucosa oxidasa, que determina la glucosa en oxígeno, o la peroxidasa en los inmunoensayos enzimáticos, como los ensayos de la enzima ligados a los inmunoabsorbentes o conocido como el test de ELISA. También son usadas en tratamientos de algunas afecciones, quizá una de las más conocidas es la estreptococcus, utilizada en el tratamiento de infartos de miocardio y ayuda a disolver los coágulos que se forman en la circulación sanguínea, o la amilasa, que se utiliza para tratar inflamaciones de la garganta. Algo que nos preguntamos es por qué una enzima disminuye la energía de activación. Esto está vinculado con la formación de un sitio activo que va a darse en la formación de un complejo enzima-sustrato. El sitio activo es aquella agrupación de aminoácidos que está ordenados en el espacio que permite mantener la estructura proteica de la enzima de manera que pueda unirse de manera exacta al sustrato sobre el cual irá a actuar, como podemos observar en esta imagen. Existen dos modelos de interacción enzimática, uno de ellos conocido como el modelo de Fischer o el modelo de llave-cerradura, en donde se da la correcta, justa y exacta unión entre la enzima y un sustrato, o el modelo de Kohn-Shahn-Smith, que ya habla de un modelo adaptativo de la plasticidad y flexibilidad de la enzima, que se podría modificar en presencia del sustrato correcto sobre el cual estaría actuando. También es necesaria esa secuencia de aminoácidos para interpretar o para que el sitio activo, el sitio en el cual se da la unión entre la enzima y el sustrato, pueda quedar correctamente unido. Un sistema enzimático será reconocido como una holoenzima formada por la unión de una apoenzima o de la fracción apoenzima, que es la macromolécula proteica termolábil o muy sensible a la temperatura, más una coenzima, que suele ser una molécula no proteica más termoestable y de un tamaño relativamente pequeño. Los grupos oxidorreductasas, transferasas, isomerasas y ligasas requieren sí o sí de la presencia de coenzimas para su funcionamiento. Estas coenzimas son complementos no proteicos que las acompañan, pueden llegar a experimentar cambios que compensen las transformaciones del sustrato y pueden ser cofactores inorgánicos como magnesio, manganeso, calcio y hierro, o vitaminas, siendo las más comunes como coenzimas las que pertenecen al grupo del complejo B. También es importante conocer el complejo de las metaloenzimas, en donde existe presencia de iones metálicos indispensables para la acción catalítica, y algunos iones metálicos contribuyen a este proceso por su capacidad para atraer o donar electrones. Ejemplos de algunos metales que están presentes en estas metaloenzimas son el hierro en la catalasa y en la peroxidasa, el cobre en la tirosinasa, el zinc en el alcohol deshidrogenasa y el magnesio, que es utilizado por enzimas que utilizan ATP como cofactor. Ahora estudiaremos la cinética enzimática, o cómo puede variar la velocidad de una reacción ante la presencia de estas enzimas.
Los factores que modificarán la velocidad de una reacción podrán ser la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la concentración del pH, la presencia de inhibidores o la temperatura. Cuando hablamos de la concentración de la enzima, a mayor concentración de enzima, más rápida o mayor será la velocidad de la reacción, siempre que el sustrato permanezca estable, es decir, no se dé mayor adición del sustrato, no se encuentre en exceso. ¿Cómo afecta la concentración del sustrato? A mayor concentración de sustrato también aumenta la velocidad de la reacción hasta encontrar lo que sería la velocidad estable o la velocidad media, a partir de la cual ya se mantiene un ritmo constante de la acción enzimática. Hay una primera etapa en la cual se da la formación del complejo enzima-sustrato y una segunda etapa que ya es la transformación del sustrato en el producto, liberando enzima. Cuando hay concentración muy elevada de sustrato, hay un efecto de saturación y casi toda la enzima está en el complejo enzima-sustrato. Este es el momento en el cual se dice que se alcanza la velocidad media. Se tiene la misma producción de productos, o sea, tiene el mismo número, el mismo valor numérico entre la disponibilidad de sustratos y la disponibilidad de productos. El efecto de la temperatura: cuando aumenta la temperatura hay un aumento en la velocidad de reacción, pero casi todas las reacciones tienen lo que se conoce como una temperatura óptima, y cuando supera esta se da una disminución en la efectividad de la reacción. El pH: también para cada enzima existe un valor de pH con el cual alcanza la mayor velocidad. Esta es la forma que se produce con el pH, un momento en el cual se da un carácter exponencial, y luego cuando se encuentra por debajo o pasando el pH óptimo, ya no se tiene ese aumento en la velocidad de la reacción. Luego tenemos la presencia de inhibidores, que son sustancias que tienen la propiedad de disminuir la velocidad. Estos inhibidores pueden ser reversibles cuando el mismo se une al complejo enzima-sustrato, pero se da una interacción débil, y o puede ser de carácter irreversible cuando se une de manera covalente y ya no puede separarse de ese sitio de unión. Acá vemos el primer caso del sustrato con el sitio activo y la enzima. Cuando un inhibidor va a ser de carácter competitivo irreversible, se une al sitio activo, y cuando va a ser no competitivo, se va a unir a un lugar que no va a ser el sitio activo y solamente va a alterar la velocidad de una reacción. Ejemplos de inhibiciones irreversibles competitivas: es una sustancia con estructura muy similar a la del sustrato que compite por la unión del centro activo de la enzima, o el no competitivo cuando se une a un sitio diferente al sitio activo. Algunos medicamentos utilizados en la práctica médica son inhibidores enzimáticos competitivos, como las sulfamidas, que de esta manera evitan o contrarrestan infecciones bacterianas porque inhiben formación de ácido láctico, o algunas armas químicas también suelen ser inhibidores enzimáticos porque bloquean determinadas reacciones que pueden dañar a un órgano o a un tejido. De esta manera hemos hecho nuestro paso por enzimas. Están todos invitados a la lectura del material para poder hacer la correspondiente profundización del tema.